Gracias por estar con nosotros en Informa TVX, primera emisión, en su espacio de entrevista de este viernes 29 de enero. Como les había comentado, el tema que vamos a abordar es discusión del sistema de pensiones. Ya está con nosotros César Villalona, economista. Bienvenido, César, a Informa TVX. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias a usted por acompañarnos. Una breve contextualización del tema. Este tema respecto al sistema previsional sin duda será uno de los más preponderantes en el debate institucional en el país. En recientes declaraciones, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, ha señalado que es implazable una reforma al sistema previsional. Por otra parte, según datos del Ministerio de Hacienda, el saldo de la deuda del sector público no financiero, vinculada a la deuda previsional, asciende a más de 3.478 millones de dólares, es decir, un 13.4% del Producto Interno Bruto. En este sentido, el debate no solo pasa por la lógica en la gestión del sistema previsional, sino en los mecanismos que debe disponer el Estado para pagar pensiones de las personas con las que tiene responsabilidad de hacerlo. Esto y otros temas vinculados al sistema de pensiones serán los que platicaremos en esta oportunidad con César Villalona. Gracias nuevamente, César, por acompañarnos. Y de entrada, para iniciar esta discusión, uno de los aspectos vinculados al debate del sistema de pensiones se refiere a la sostenibilidad del mismo. Y ¿cuál valora usted que es el escenario en este momento en el cual se encuentra el sistema? Es decir, esto de sostenibilidad se está fragmentando el término o el sistema como tal ya no es sostenible. Bueno, hay que hacer una separación. Una cosa son las AFP, el sistema privado, que tiene mucho dinero, porque las AFP tienen cotizaciones más o menos por los 8.500 millones de dólares. Y otra cosa es el sistema público, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el INPE, que le están pagando pensiones a 98.000 personas, pero solo tienen 10.000 jubilados. Entonces, la crisis del Seguro Social y del INPE, provocada por una privatización que obligó a la gente a trasladarse a las AFP, las personas de 36 años para abajo, obligatoriamente tenían que pasar a cotizar a las AFP a partir del año 98, y se dejó opción a mujeres hasta 50 años y hombres hasta 55, la mayoría se pasaron. Esa corrida de cotizantes a las AFP, que hoy tienen el 98% de los cotizantes, y el Seguro Social y el INPE el 2%, pero el Seguro Social y el INPE tienen más del 60% de los jubilados. Entonces creó una crisis en esas dos instituciones a partir del año 2001. En el 2001 ya no podían pagar el Seguro Social y el INPE todas las pensiones, y comenzó el endeudamiento del gobierno de Flores a través de la venta de bonos. Sí. Luego llegó el gobierno de Saca, Flores vendió bonos por 611 millones para pagar pensiones. Estoy haciendo esta separación porque las AFP no están en crisis, la crisis está en el sistema público. Y el gobierno de Saca siguió emitiendo bonos hasta el año 2006, y a partir del 2006 el gobierno de Arena, de Saca, con el apoyo de los diputados de Arena y de sus aliados de aquella época, aprobaron lo que le llaman fideicomiso de pensiones, que obliga, es una ley que obliga a que las AFP le presten al gobierno para pagar pensiones de gente jubilada del Seguro Social y del INPE. Es decir, que los fondos, una parte de los fondos que tienen las AFP van como préstamo al gobierno, porque eso lo decidió el gobierno de Arena en el año 2006. El FMLN no votó por esa decisión, pero es como la dolarización, que el FMLN no votó, pero el país está dolarizado. Entonces, desde el 2006, el gobierno está echando mano de fondos de las AFP para pagarle pensión a personas jubiladas del Seguro Social y del INPE, y ha acumulado una deuda desde esa época hasta hoy de más de 3.400 millones de dólares por ese fondo. Entonces, no hay suficiente dinero en las instituciones públicas financieras, INPE y Seguro Social, para pagar pensión, y eso ha provocado una deuda en el gobierno central. Entonces, quien tiene problemas es el Seguro Social y el INPE y el gobierno, porque el gobierno ya esa deuda le resulta muy pesada, y si le suman los bonos que se vendieron, que todavía se están pagando, sí, la deuda es mucho más alta. No es solo el fideicomiso, sino que hay bonos del año 2004 que todavía se están pagando, si vencen en 20 años, o del 2003. Entonces el gobierno tiene una deuda muy fuerte, y todos los años le tiene que pagar a las AFP intereses y amortización por esos préstamos. El año pasado el monto presupuestado creo que era más de 150 millones de dólares. Eso supera por mucho el presupuesto del Ministerio, por ejemplo, de Agricultura, que anda por 70 millones, o Medio Ambiente, o Ministerio del Trabajo. Es decir, un pago de deuda fuerte. Y echó mano de más de 500 millones el año pasado para pagar pensión. Pero eso es una ley. Las AFP están obligadas a pasar ese dinero, porque esa es una ley. Sí.
Y para colmo, el gobierno le paga intereses bajos por esos préstamos, que afecta a los rendimientos de los fondos, afecta a la gente. Pero ¿por qué el gobierno le paga intereses bajos? Porque cuando se aprobó el fideicomiso en el año 2006, se decidió que la tasa de interés se calculara de la siguiente manera: 0.75 más una tasa de interés internacional que se llama LIBOR. En ese momento estaba en 5.50, más 0.75, 6.25. Pero al año siguiente esa tasa de interés baja a 2.7. Más 0.75 ya está en 3. Caen los rendimientos. En el año 2008 incluso la inflación fue más de 5. Por lo tanto los rendimientos eran negativos. El gobierno de Arena en el 2008, a pesar de que los rendimientos eran negativos, no modificó la forma de cálculo de la tasa. Y llegó el 2009 hasta mayo que gobernó Saca y tampoco la modificó. Luego llegaron los gobiernos del frente y no se ha modificado. Hoy está más alta que en el 2008, anda por el 3%. Pero la Sala de lo Constitucional decidió que hay que modificar la forma de cálculo, pero esa forma fue aprobada por los diputados y la diputada de Arena. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los problemas financieros en este caso? Crisis en el Seguro Social y el INPE, que no tienen dinero, pero el gobierno se lo resuelve. Problema del gobierno que tiene que pedir prestado a las AFP y que ya le está presionando mucho el presupuesto y tiene un tope porque no puede llegar a deberle más del 45% de los fondos. Si pasa de ahí hay que modificar la ley. Problema para la gente porque la tasa de interés es baja. Y a las AFP les da igual, porque las AFP no ganan con los intereses. Las AFP ganan con la comisión. Cuando tú depositas $100 en un banco te da interés. En la AFP no funciona así. Cuando la AFP agarra la cotización y la aportación del patrón, la suma, la cotización del trabajador y la aportación, se queda con el 17%. Ahí saca el gasto administrativo de la ganancia. El resto del dinero lo presta. Si lo presta 1% le da igual, si lo presta 20% le da igual. O sea que las AFP no tienen problema con esa deuda que tiene el gobierno, porque además no es dinero suyo, es dinero de la gente. Y si el interés es chiquito, le da igual, porque la ganancia está en la comisión. Entonces, ¿cuál es la crisis financiera? No es una crisis del sector privado, de las AFP, es un problema del gobierno y de la gente. Eso es lo que se ha creado con todo este sistema de privatización que condujo a una crisis del sistema público y a un endeudamiento público. ¿Se considera entonces, César, que este modelo de capitalización individual que es del sistema privado se ha agotado, no ha sido efectivo o más bien ha estado en detrimento de las tareas del Estado? Sí, cuando surgieron las AFP se prometieron 6 cosas. Hay un documento que se llama la exposición de motivos. Cuando se aprueba una ley está una exposición de motivos. El que la consiga, la exposición de motivos, en el momento que se aprobó, encuentra que ahí se prometió, por ejemplo, sostenibilidad del sistema. Y hoy se habla de que no es sostenible, pero la sostenibilidad no está en las AFP, está en el problema que le ha ocasionado al gobierno y a la gente. También se prometió ahí que iba a haber un sistema de capitalización, es decir, que el dinero de las personas que cotizan en las AFP, por ejemplo tú, me imagino que tú cotizas en una AFP por tu edad, entonces a ti te dijeron que el dinero que tú tienes ahí es tuyo, de una cuenta tuya, que solo se va a utilizar para pagar tu pensión. Pero resulta que desde el 2006 Arena decidió que ese dinero se puede utilizar para pagar pensión de los jubilados del Seguro Social y del INPE, cuando va como préstamo al gobierno. Entonces la gente cree que existe el sistema de capitalización individual y eso terminó en el 2006. Porque las AFP le están prestando al gobierno para pagar pensiones de personas que no son las que cotizan, sino personas ya jubiladas. Tu dinero se usa para pagar pensiones de otros. ¿Está bien? Entonces está quebrado. Lo otro que se prometió fue pensiones dignas. Y obviamente no puede haber pensión digna en un país con salario de miseria. El salario promedio de este país está en $298 y los mínimos andan en el campo, hay mínimos que están en 98, 118, 129 en la corta de café, terrible. En el comercio y servicios 251. Y además porque las AFP se han ganado $270 millones, que es fondo de la gente. Si el sistema fuera público, esa ganancia de las AFP no existiera. El gobierno lo podría administrar sin ganancia. Y esos 270 millones que se han ganado en 16 años, 18 años, fuera de la gente, o 17 años. Y las empresas de seguro vinculadas a las AFP se han ganado más de 200, como 250. Todavía más, más de 300. Más de 300. Han ganado más que las AFP. Y lo otro es que la tasa de interés, que se prometió que iba a haber altos rendimientos, o sea que tu dinero se iba a prestar a una alta tasa de interés. Desde el 2006 se está prestando al gobierno una gran parte a un interés muy bajo. Entonces tampoco hay mejores rendimientos. Todas las promesas, pensión digna, capitalización individual,
sostenibilidad del sistema, alto rendimiento de las pensiones. Van 4, hay una quinta que era ampliar la cobertura. De cada 100 personas de la población económicamente activa cotizan 24. En el año 98 cotizaban 24, no se amplió la cobertura. Quinta promesa, fallida. Y sexta, que los fondos de las AFP se iban a utilizar para financiar proyectos de desarrollo. Bueno, han prestado en algunas cosas, para el Citran, para el aeropuerto, algunas inversiones en energía, pero una buena parte, más del 40% de los fondos, no se están utilizando para eso, sino para pagar pensión de gente jubilada del Seguro Social y del INPE. Ahí tiene 6 promesas incumplidas. Y los que privatizaron el sistema hoy se dedican a hacer ruido y a dar recetas. No se hace autocrítica y todavía le echan la culpa al sistema antiguo. Han pasado 18 años desde que surgieron las AFP. Está en crisis todo, menos la ganancia de las AFP y de los seguros. Y ellos dicen que el problema es el sistema antiguo, o sea que en 18 años sigue siendo el sistema antiguo el problema, según ellos. César, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos ahora de la discusión de las propuestas que están en debate. Eventualmente el gobierno de El Salvador va a presentar una propuesta de reforma vinculada al sistema de pensiones y me gustaría que valoráramos un poco algunas de las ideas vinculadas a esto, si le parece. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información en este su espacio de entrevista de Informa TVX. Estamos hablando del sistema previsional en El Salvador. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en este espacio de entrevista de Informa TVX. Como les había mencionado en instantes, está con nosotros César Villalona, economista, y estamos haciendo un análisis del debate que tenemos sobre el sistema previsional en el país. Entonces, retomando la plática, César, me gustaría que hablemos ahora de las propuestas. Una de las discusiones que está, o de los escenarios más bien que se plantea, es que el gobierno de El Salvador está valorando ya desarrollar una propuesta de reformas que implicaría una mayor, y eso es un poco lo que nos gustaría que nos aclarara, la mayor intervención del Estado en el manejo de estos fondos y la distribución de los mismos, porque usted mencionaba en la primera parte, claro, el Estado está quebrado, tiene dificultades financieras para asumir los pagos que tiene que hacer en el caso de las personas que vienen del sistema público. Claro, en cambio, por otro lado, las aseguradoras o las asociaciones de fondo previsional son las que están obteniendo bastante lucro en este escenario. Entonces, ¿qué pasa con las posibilidades del gobierno de poder intervenir y poder sanear un poco sus arcas? Bueno, vamos a ver, al gobierno le cuesta mucho esto. La mitad de su déficit tiene que ver con el dinero que le tiene que pedir prestado a las AFP para pagar pensión, sí, de su déficit fiscal. Y además tiene que pagar intereses y amortización, y la deuda sigue creciendo. Hay una propuesta que no es pública, que está trabajando el gobierno. Yo creo que ya está acabada, o no sé si estará acabada. Hemos escuchado declaraciones del ministro de la Presidencia en el sentido de que pronto se va a presentar, pero no la tenemos. Entonces hasta ahora lo que podemos comentar es sobre algunas ideas que han salido públicamente, pero sí, es un poco delicado porque no se puede hacer mucha conjetura. Pero en el programa del FMLN, que sirvió de base a la candidatura de Sánchez Serén, del presidente de la República, y también en el plan quinquenal que elaboró este gobierno, se habla de crear un sistema mixto. Es decir, que el sistema público tenga un rol mayor. Y se ha hablado de la posibilidad de que surja una AFP pública. Sí. Eso significa que mucha gente que hoy cotiza en las administradoras de fondos privadas pasaría a cotizar en una AFP ya propiedad del Estado. ¿Cómo podría ser eso? A lo mejor puede ser una ventanilla de las AFP públicas o una AFP nueva. Se habla de unificar el Seguro Social y el INPE. Habría que ver la figura. ¿Qué cantidad de personas pasaría? Eso está pendiente de saberse. Porque salió una idea de que todas las personas que ganaran hasta 2 salarios mínimos, que son 484 dólares en este momento, del sector industria, 488, pasaran a cotizar a la AFP pública. Eso significa la mayoría de la gente, más del 70%. Y las personas que ganan más de ahí, por los primeros 484, cotizan en la pública y por el resto en la AFP privada. Esa es una idea. Yo no sé si eso va a ser la propuesta, pero esa idea salió, la planteó el ministro de Hacienda el año pasado y está como flotando esa idea. Si eso es así, entonces mucha gente, o la mayoría, cotizaría en el sector público y habría que ver si ahí se crea un sistema de reparto solidario como eran antes o se crea un sistema de capitalización individual. En cualquiera de las dos modalidades sería un sistema sostenible, porque aquí habría una cantidad de dinero depositado
que permitiría pagar pensiones, y si es solidario, si fuese solidario, se podría también utilizar para pagar pensión de la gente jubilada del Seguro Social y el INPE sin que vaya como préstamo al gobierno. Sin que vaya como préstamo. Eso quiere decir que el gobierno detiene su endeudamiento y las pensiones se pagan con los propios fondos de la gente que está cotizando, como era antes, incluso como es hoy. Solo que hoy pasa como préstamo al gobierno. Digo como es hoy, porque el fideicomiso que obliga a las AFP a prestarle al gobierno significa que se quebró el sistema de capitalización individual. Lo mantienen teóricamente. En este caso podría ser solidario o podría ser de capitalización. Yo prefiero no dar una opinión, porque no conozco, no es pública la propuesta. Pero esa es una solución temporal. Podría ser un sistema mixto que le quite presión al gobierno y que el sistema público se pague en sí mismo su pensión. Bien, pero ese es un punto, el que tiene que ver con el tema financiero. Claro, a las AFP no le va a gustar, porque si hoy se ganan 20 millones de dólares y le quitan la mitad de su cotizante o el 60%, van a seguir ganando, pero a lo mejor se ganan 8 millones, no 20. Bien, entonces el sector privado no está de acuerdo. Lo otro es que hay que acompañar esa propuesta, yo espero que el gobierno la acompañe, con un incremento de la pensión mínima, porque no es solo el problema financiero, hay un problema humano. El principal problema de las pensiones es humano, que tiene que ver con pensiones bajas. Entonces la pensión mínima el gobierno de Funes la subió, el primer gobierno del FMLN la aumentó en más de un 60%, pero sigue siendo muy chiquita. Arena lo dejó en 140 y pico de dólares, hoy está en 207. Es importante, pero hay que llevarla por lo menos al salario mínimo del Estado, que no sería una pensión de lujo, pero eso sería importante. No sería tan impactante en términos de la finanza pública. También hay que acompañar la propuesta de la ampliación del programa de pensión básica universal que creó el primer gobierno del FMLN, que son los $50 que le dan a las personas de más de 70 años en condición de pobreza extrema, que nunca cotizaron en el sistema de pensiones, pero que trabajaron toda la vida, porque la gente siempre trabaja. Incluso la gente jubilada trabaja en su casa o hace otras cosas. Se le está dando, tengo entendido que a 28.000 personas, pero la cantidad de personas es mayor, son más de 100.000. Tengo entendido que el gobierno va a incorporar eso también, apoyar a ese sector para ampliar, porque tiene que ver con el sistema de pensiones. Esa pensión se llama no retributiva. Y también debe ser acompañada con una ampliación de la cobertura. Y aquí el problema es cómo incorporar al sector informal, a que cotice. Sí. Hay propuestas del sector sindical, de que gente que trabaja en microempresa cotice y que haga de patrón el Estado, que ponga la contrapartida, para no afectar al dueño del negocio o a la dueña del negocio. 100.000 personas que pasen con un salario de 250 le cuesta al Estado 40 millones. Entonces eso toca problemas fiscales y tiene que ser acompañado esto de una reforma fiscal también, que le dé más ingreso al gobierno. Cuando digo reforma fiscal no estoy hablando de impuesto al pueblo. Estoy hablando, por ejemplo, de reforma en la administración tributaria para controlar la evasión y la elusión. Y posiblemente impuesto a los ricos. Por ejemplo, un impuesto muy bonito sería a las personas que tienen vivienda de más de $350.000, que lo intentó poner Mauricio Funes, el anterior presidente del FMLN, del país, por el FMLN, y la Asamblea Legislativa lo bloqueó. Solo el Frente estaba de acuerdo. Un impuesto a una persona que tiene una mansión de $400.000, de $500.000, y que con ese dinero se pague pensión de gente pobre con más de 70 años, sería muy bonito. La pensión al rico o al que tiene mucho dinero para financiar la pensión del pobre. Eso no tiene nada que ver con la inflación, con los precios. Eso es un impuesto a la propiedad, que en este país existió. Y solo 2 países de América Latina no lo tienen, El Salvador y Cuba. Y en Cuba no tiene sentido porque la propiedad es fundamentalmente pública. O sea que el único país que no tiene ese impuesto, digamos, es El Salvador. Entonces hay que acompañarla con este tipo de medidas para que sea una reforma integral, ¿verdad? Uno de los aspectos que usted ha mencionado, César, y que me gustaría que ampliáramos un poco más, el tema de la cobertura. Ya mencionaba el caso de ampliar también personas, son parte de la población económicamente activa, pero que pueden encontrarse en un sector de informalidad
cómo ampliar el espectro de cobertura, también considerando el hecho de que hay gente que puede estar afiliada, y hay una cantidad importante de personas afiliadas a las AFP, pero no todas están activas. Y también el promedio de las personas, ¿no? De cuánto ganan, me refiero salarialmente, que también promedio no es muy alto. O sea, está entre los $228, $428 aproximadamente, en ese rango. Entonces, ¿cómo ver el tema de la cobertura, pero también, claro, las condiciones salariales de las personas las que están activas, cotizando dentro de los fondos de previsión? Correcto. Hay una cosita que te quiero decir Sí. del tema anterior, antes de contestar esa pregunta. La reforma también, la que va a presentar el gobierno, también podría incluir, yo no estoy diciendo que lo va a incluir, pero podría incluir, y sería bueno, bajarle las comisiones a las AFP. Las AFP se quedaban con el 25% de los fondos, con el 21%. Se le bajó a 17%, pero siguen teniendo alta ganancia. Se puede bajar más, porque si le baja la comisión, queda más dinero para la gente que cotiza. Ese es otro componente importante. No se va a subir la edad de jubilación, ya lo dijo el gobierno, ni se va a subir la comisión. Entonces, vamos a ver cómo sale, pero yo espero que haya una buena propuesta. Con respecto a la población laboral que no cotiza, el problema ahí es la característica del mercado laboral del país, que hay mucha informalidad. Sí. O sea, un sector informal muy grande. Las personas que tienen empleo en el sector formal, digamos en el Estado, en empresas grandes, medianas, e incluso algunas pequeñas que son formales, es poca. Por eso el 24% de la PEA, de la población económicamente activa, es la que está cotizando, aunque la población afiliada supera la PEA. O sea, hay 2.8 millones afiliados, que un día se afiliaron a la AFP, además los obligan, casi los obligan, porque cuando sacan el DUI, ahí mismo lo afilian, y han dado 2 cotizaciones o 3, pero no han continuado. Entonces los cotizantes son el 24%. Habría que hacer una transformación productiva en el país para que crezca el empleo formal. Ya eso no pasa por las pensiones, pasa por el plan de transformación productiva que está llevando a cabo el gobierno. El gobierno tiene como punto 1 de su plan de gobierno la transformación productiva. El segundo, la educación o la seguridad, y el tercero, la educación. Entonces, que se vean resultados, eso no es fácil, eso se lleva tiempo. Levantar la producción agrícola, levantar la producción industrial, crear más empleo formal, es una transformación productiva importante. Pero también, como yo decía hace un ratito, se podría contemplar, como proponen algunos sindicatos, que unas 100.000, 200.000 personas, habría que ver cómo se arranca, que trabajan en negocios informales, en microempresas, se incorporen a cotizar, que el gobierno haga una labor de concientización y que la contraparte, la aportación, la haga el Estado para no afectar al dueño del negocio o a la dueña del negocio, ¿verdad? Al microempresario o la microempresaria. Eso le costaría dinero al Estado, pero si hace una reforma fiscal puede enfrentarlo y ahí puede ampliar la base de cotizantes y habría más dinero en los fondos. Esas son como 2 acciones. Una es una transformación que se lleva tiempo. Con respecto a los salarios, ahorita hay una discusión sobre el salario mínimo. Sí. Los salarios mínimos más bajos de Centroamérica son los de El Salvador y Nicaragua. Los de Costa Rica son altísimos. Los de Guatemala superan en más de $100 al más alto de El Salvador. Y los de Honduras son más altos que los de Guatemala. En Honduras los salarios mínimos superan los $400. Y en las pequeñas empresas andan por los 330. Solo en el campo anda por 270. Y en la maquila 295. Aquí el más alto es 251. Industria 246. Maquila 211. En la zona franca. Y en el campo ninguno llega a $200. Hay hasta de 98 y de 118, como decía hace un rato. Hay que aumentar el salario mínimo. ¿Quién se está oponiendo al aumento? La Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANE, la cúpula empresarial. Y hay 2 representantes en la mesa tripartita de ellos, de la ANE, y 2 del sector laboral, que sí coinciden, dejan al gobierno en minoría, que tiene 3 representantes. Históricamente han coincidido estos representantes del sector laboral con la patronal, no con el gobierno. Es un poco raro. Coinciden en el aumento que propone la oligarquía, porque la ANE lo dirige la oligarquía. Pero ahora han hecho una propuesta buena, se está acercando más al gobierno, habría que ver cómo evoluciona el debate. Yo me imagino que por ahí por marzo habrá una solución. Si aumenta el salario mínimo, que el gobierno está proponiendo que sea $300, el salario promedio sube en el país. Y Ricardo Perdomo, el superintendente del sistema financiero, dijo que con un salario mínimo de $300 las pensiones mejoran en un 24% para los hombres
y en un 16% para las mujeres. Siempre sería menor porque las mujeres tienen peores salarios, pero sobre todo porque también se jubilan 5 años antes. Entonces cotizan menos, que eso también habría que revisarlo. ¿Verdad? Hay que igualar los salarios y habría que ver cómo se resuelve lo de las cotizaciones. Si alguna desigualdad salarial debería haber en el país, o podría haber en el país, si se justificaría, sería al revés, que las mujeres tengan más salario, porque tienen mayor carga, todo el mundo lo sabe, tienen mayor carga en el hogar, sí, se quedan con los hijos, si se separan del compañero, atienden a su mamá, a su papá cuando están mayores, etc. Y como tienen 5 años menos de cotización, con mejores salarios, tenían pensiones iguales a la de los hombres. Pero el asunto es al revés, está planteado, está legislado al revés. Otra cosa que te quería decir es que hay muchas empresas grandes que están violando los derechos laborales. Hay empresas grandes donde la gente no tiene contrato. No estoy hablando solo de micro y chiquita, que ya se sabe que es informal. Empresas grandes donde no hay contrato. Y la persona que no tiene contrato de trabajo no le están descontando ni para las AFP, ni para el seguro, ni para el Fondo Social de la Vivienda, ni le descuentan renta. O si le descuentan renta, no le llega al Ministerio de Hacienda y se queda en la empresa. El Ministerio de Hacienda tiene que hacer una labor de investigación, el Ministerio del Trabajo. Bueno, el de Hacienda por el lado de los impuestos, pero el de Trabajo por el lado de los derechos laborales, para identificar bien esas empresas y obligar a que le den contrato a la gente, para que esa gente cotice. No es solo la que trabaja en el sector informal la que no cotiza. Hay miles de personas que trabajan en grandes almacenes de oligarcas, donde le pagan comisiones sobre venta y lo contratan de manera temporal, en call center y en otros tipos de empresas. Entonces, todo eso tiene que ser parte de una reforma, sí, y de una acción fuerte del Estado, sí, aunque haya un choque con el sector empresarial. Pero hay que velar por los intereses de la gente, sí, que es la mayoría. Aquí los oligarcas no llegan a 6.000 y la población trabajadora supera los 2 millones. Entonces, esa es la población por la que tiene que trabajar el gobierno está en función de eso. Y hay que darle un respaldo a esas iniciativas si se toman. Eso es clave para ampliar la cobertura. Y también hay que luchar por una mejoría en los salarios en general. Sí. En general, no solo el mínimo. Okay. César, quiero agradecerle por habernos acompañado, muy amable por darnos estas ideas y me gustaría que en el transcurso de este año también pueda seguir abordando con nosotros el debate, no solo del sistema previsional, también del salario mínimo, que será una de las discusiones que, bueno, usted nos anticipaba, en el próximo trimestre se va a estar desarrollando. Gracias por habernos acompañado, Muy César. bien, gracias a ti. Y a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en este su espacio de entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Alejandra para más información nacional e internacional. Regresamos.